Hinata se paseaba por la sala de espera, debatiendo fuertemente consigo mismo. La sala de espera estaba casi completamente vacía, que no había sido el caso desde que le dispararon a Dei Midoriya. Sabía que la policía lo había estado buscando desde ese día, pero casi toda su vida la había pasado huyendo de héroes y policías, y quién sabía lo que le harían si Midoriya no estaba allí para él. No había un oficial de policía a la vista. Hizo que Hinata se sintiera un poco nerviosa, como si estuviera en una casa embrujada, esperando que sus peores pesadillas saltaran sobre él en cualquier momento. Pero cuando vio irse a la señora Midoriya, Hinata supo que esta probablemente sería su única oportunidad de ver a Midoriya sin ser arrestada. Sabía exactamente en lo que estaba Midoriya. Hinata acechaba rápidamente por los pasillos y hacía todo lo posible para parecer que pertenecía allí. Había llegado al pasillo en el que se encontraba la habitación de Midoriya cuando sonó una alarma y un puñado de personas se apresuró, agarrando rápidamente el equipo médico y corriendo hacia la habitación de Midoriya. Rompiendo a toda velocidad, Hinata corrió por el pasillo, derrapando hasta detenerse justo antes de que el personal médico se agrupara alrededor de su cama, bloqueando la vista de Hinata y hablando entre ellos. Algo sucedió que los hizo jadear y callar, y una sola voz preguntó: ¿Me perdí el recital de Eri? Al sonido de la voz de Midoriya, Hinata se congeló. Sentía que no podía respirar, no podía parpadear, no podía moverse en lo más mínimo. ¿Podría ser realmente Midoriya y no un truco cruel de su mente? Sin pensar, Hinata se abrió paso en la habitación. De Midoriya estaba sentada en la cama, pálida pero claramente discutiendo con los profesionales médicos que la rodeaban. Acabas de despertar de un coma después de un disparo casi fatal, dijo una de las enfermeras, apretando los puños para no sacudir al detective. No puedes salir del hospital. Es un recital de baile, no un rave, dijo Izuku, mirando los cables que parecían estar en todas partes de su cuerpo. Puedo decir que he estado en coma lo suficiente como para estar estable, claramente puedo sentarme sin desangrarme. Puedes atarme a una silla de ruedas, o incluso tomar toda la cama del hospital. Pero le prometí a Eri que estaría allí. Acabas de despertar, Midoriya, dijo Uraraka, con la frente arrugada por la preocupación. Todos lo entenderían, estarían encantados de que estés despierto. Mucha gente lo está grabando para ti. Lo prometí, dijo Izuku, su voz se quebró un poco. Y prometimos mantenerte con vida, argumentó una de las enfermeras. Al ver la mirada derrotada en el rostro de Midoriya, Hinata reunió el poco coraje que corría por su cuerpo y habló. Vas a encontrar una manera de que Midoriya se vaya, dijo Hinata, superponiendo a la fuerza su voz con su peculiaridad. Encontrarás a alguien que lo acompañe para asegurarse de que esté bien, pero se va. La mirada vacía en sus ojos le resultaba familiar a Hinata, pero no esperaba que los ojos de Midoriya se fijaran inmediatamente en su rostro. Hinata. Estás aquí. Estás bien. El estallido sorprendió tanto a Hinata que casi perdió el control de los ocupantes de la habitación. ¿Puedes resistirte a esto? Oh, no te conté sobre esto durante tu entrenamiento. Uno de mis mejores amigos tiene una peculiaridad de control mental similar a la tuya. He entrenado mucho con él, y he entrenado mucho con él. Él, por lo que generalmente puedo resistirlo, especialmente cuando no soy el objetivo principal de tu peculiaridad. Tengo muchas preguntas para ti, y estoy seguro de que tienes muchas preguntas para mí, pero en este momento tengo un recital al que llegar. Izuku levantó con cautela su bata de hospital, examinando su torso cubierto de gasa. Empujándolo ligeramente, dijo, debería estar seguro para ir en una silla de ruedas si somos realmente muy cuidadosos. Puedes liberar a Uraraka de tu peculiaridad. Ella puede ayudarnos a hacer esto de manera segura, pero necesita ser cognitivamente consciente. Sé claro, tartamudeó Hinata. Poco después, Uraraka tropezó un poco, parpadeando. Mientras intentaba recuperar la orientación, los profesionales médicos con el cerebro lavado se movían, desencapuchando lentamente a Izuku de todos los cables y monitores. Frunciendo el ceño, Uraraka preguntó, ¿qué está pasando? ¿Por qué te están desenganchando? Le prometí a Eri que iría a su recital, no la decepcionaré ahora, dijo Izuku antes de evitar que una enfermera le sacara la vía intravenosa. Dejemos eso. Podemos llevarnos el portasueros.
La enfermera asintió sin comprender y pasó al monitor de oxígeno en su dedo. Tan pronto como se lo quitó por completo, un chillido de alarma rompió el relativo silencio. Izuku se sacudió, lo que solo dolió un poco gracias a los fuertes analgésicos que sin duda estaba tomando. También sacudió a los demás. En el caso de las enfermeras y el médico, la alarma los sacó del alcance de la peculiaridad de Hinata. Se produjo el caos, y la mente confusa de Izuku no pudo procesar lo que se gritaba por encima del chillido de la alarma. Parpadeó, cada vez manteniendo los ojos cerrados un poco más que la última para apagar las luces fluorescentes, la masa de gente entrando en su habitación, él. Suficiente. Una voz rugió por encima de las demás, seguida rápidamente por el agudo corte de la alarma. Cuando Izuku volvió a abrir los ojos, encontró a Recovery Girl separando a la multitud con su bastón. El médico principal y la enfermera pueden quedarse. Todos los demás deben salir. Pero, ahora, Izuku observó cómo todos salían lentamente. Uraraka y Hinata mencionaron el final. Sin embargo, antes de que pudieran salir, Recovery Girl dijo: ustedes dos, quédense. Obedecieron, en gran parte por temor a lo que podría suceder de otra manera. Mientras Uraraka y Hinata se presionaban contra la pared y trataban de volverse invisibles, Recovery Girl y el médico se movían alrededor de Izuku, revisando los signos vitales. ¿Te importaría explicar lo que pensabas que estabas tratando de hacer justo ahora, Midoriya? Preguntó Recovery Girl, mirándolo fijamente. El recital de baile de Eri está ocurriendo mientras hablamos. ¿Y estabas dispuesto a desangrarte por eso? Mientras no me mueva demasiado, estaré bien, dijo Izuku con firmeza. No es ideal, pero es factible, y es un riesgo que estoy dispuesto a correr. Le prometí que estaría allí. Los dos hicieron un contacto visual inquebrantable durante un periodo de tiempo tan prolongado que todos los demás comenzaron a inquietarse. Recovery Girl rompió primero, asintiendo levemente. Haga los arreglos para que una ambulancia lo transporte. También necesitamos una silla de ruedas, cuanto más resistente, mejor. Entrecerrando los ojos, una de las enfermeras señaló con un dedo el pecho de Hinata. El uso ilegal de peculiaridades no es cosa de risa, joven, especialmente en un héroe profesional. Cálmese, jovencita, dijo Recovery Girl, golpeando el tobillo de la enfermera con el bastón. Tengo el control total de mí mismo. Tome nota, a veces tomar riesgos pequeños y controlados es mejor para la salud del paciente. Acompañaré a Midoriya al recital de baile para asegurarme de que regrese con vida. Lo sabía. Joven durante años, lo que significa que sé que nada podría impedirle hacer algo por alguien a quien ama. Pero acaba de despertarse de un coma. Soy consciente de eso, pero tener transporte seguro y supervisado a un recital de baile es más seguro que el inevitable plan de escape que tiene en mente, dijo Recovery Girl, agitando la mano con desdén. Ahora ponte a ello, el recital está ocurriendo mientras hablamos. Sin la necesidad apremiante de llegar al recital de Eri, Izuku pudo relajarse un poco. Confió en Recovery Girl para que se encargara de todo irónicamente, de repente se sintió increíblemente cansado. Dejó que los sonidos de su próxima partida lo invadieran, sus ojos escanearon perezosamente la habitación. Casi como una ocurrencia tardía, agregó: Uraraka y Hinata vendrán conmigo. Bien, pero si vuelves a abrir tu herida, estoy solicitando encontrar una manera de contenerte por completo, amenazó la mujer pequeña. Izuku se despertó un poco más cuando llegó el momento de transferirlo a la silla de ruedas que le encontraron. Hizo todo lo posible por no sonrojarse al sentir las manos de Uraraka en su brazo, llevándolo a la silla de ruedas sin empujarlo demasiado. Allí, un equipo de técnicos de emergencias médicas que parecían vagamente familiares cargaron a Izuku en una ambulancia y se pusieron en camino. Estaba a segundos de quedarse dormido en la ambulancia cuando Hinata se deslizó en su línea de visión. ¿Está realmente bien, señor Midoriya? Arrugando involuntariamente la nariz, Izuku dijo: Señor Midoriya. No puedes llamarme Deku, pero el señor Midoriya es simplemente doloroso. Llámame Izuku. Sé claro, Izuku, chilló el chico. Pero, ¿estás bien? Sonriéndole al niño, Izuku asintió. Estoy bien, Hinata, y tú también estarás bien.
Frunciendo el ceño, Hinata parecía querer preguntar algo, pero la ambulancia se detuvo antes de que pudiera formularlo. Izuku apretó los dientes mientras la gente se colocaba a su alrededor para sacarlo a él y a su silla de ruedas de la ambulancia. Era notable lo poco que lo habían empujado, pero a pesar de los analgésicos, un dolor punzante le atravesaba el abdomen con cada movimiento. Tal vez se hubiera quedado dormido en la ambulancia si sus medicamentos para el dolor hubieran desaparecido tanto. Fue una motivación decente para que Izuku se moviera lo menos posible. Sin embargo, el dolor se olvidó cuando Izuku fue empujado hacia la escuela primaria que albergaba el recital de baile de Eri. Un nerviosismo y anticipación nadaron en su estómago mientras lo empujaban a través de la escuela. Podía escuchar algo de música pop desvaneciéndose mientras se acercaban a la puerta del auditorio. Una mezcla confusa de emociones se filtraba a través de Izuku cuando Hinata abrió la puerta, justo a tiempo para que comenzara a sonar una canción familiar. Conocía esos primeros acordes. Los había escuchado miles de veces en los últimos meses, seguidos de inmediato por haber sido empujado fuera de la habitación de Eri, porque ella insistió en que no podía ver su práctica, o arruinaría la sorpresa. Ahora entendió. Una figura solitaria salió al escenario, sus movimientos elegantes pero vacilantes. Izuku se sentó en su silla de ruedas, justo al pasar la puerta, pero no le importaron las miradas sucias o los susurros de que estaban siendo groseros. Solo podía mirar a Eri. Se veía efímera en su tutú que era casi del mismo color que su cabello. El centro de atención la hizo lucir aún más, e Izuku sintió que el orgullo le llenaba el pecho mientras la veía ganar cada vez más confianza a medida que avanzaba el baile. Ella era trascendente, y definitivamente no eran los analgésicos los que hablaban. A pesar de que sus movimientos eran elegantes y fluidos, Izuku pudo ver que estaba triste. Se marchitó un poco más cada vez que miraba hacia la primera fila, donde él le había dicho que estaría sentado. Sin embargo, demasiado pronto, la música llegó a su fin y Eri hizo una reverencia, con la cabeza gacha. Un puñado de aplausos sonó en todo el auditorio, y la multitud de policías y héroes profesionales en el frente se aseguraban de aplaudir más fuerte. Probablemente no era aconsejable aplaudir, pero Izuku necesitaba hacerle saber que él estaba allí. Sin pensarlo, Izuku gritó. «¡Lo lograste, Eri!». No era muy ruidoso, especialmente para los estándares de la estación de policía, pero estaba claro que Eri escuchó. Levantándose de su reverencia, los ojos de Eri escanearon a la audiencia con esperanza vacilante. Cuando sus ojos se encontraron con los de él, toda la luz y la alegría que había descubierto después de dejar el Shiya Saika y se reflejaron en esa única sonrisa. «¡Papá!», llamó, luchando por salir del escenario. Toda la audiencia vio a Eri correr hacia la parte trasera del auditorio donde estaba sentado Izuku. Recovery Girl se interpuso en el camino para interceptar a Eri. «Tienes que tener cuidado, no podemos abrazar a Izuku todavía», le advirtió al niño. «Entiendo», dijo Eri antes de avanzar para pararse junto a la silla de ruedas de Izuku. «¿Estás realmente bien, Datku?». «Estoy bien», prometió Izuku. «Iba a traer flores para ti, pero te dije que llegaría a tu recital». Vacilante, extendió su mano hacia la de él, pero se apartó un poco como si tuviera miedo de lastimarlo. En cambio, Izuku se acercó ligeramente y tomó su mano entre las suyas. «Estoy bien, Eri, no hay necesidad de llorar». Sollozando a través de sus lágrimas, dijo. «Tú también estás llorando, y tú y mamá son las que me enseñaron que las lágrimas pueden ser felices». Efectivamente, había lágrimas corriendo por las mejillas de Izuku. «¿Cuándo pasó eso?». «Lloraste durante todo el baile», dijo Recovery Girl, acariciando su mejilla. «Pero no temas, definitivamente no has llorado tanto como tu madre». «¿Qué?». Izuku levantó la vista de Eri hacia donde su madre estaba parada en el pasillo frente a él, llorando más de lo que debería ser físicamente posible. Izuku se lamentó. «Hola mamá». Rincón de Kit. Tomura se sentó en el sofá, completamente absorto en su último videojuego. Se sentía agitado, o más exactamente, se sentía irritado, y no podía precisar por qué. Tenía grandes planes en marcha, y Sensei seguía diciendo que se acercaba el momento de atacar. Las cosas le estaban yendo bien, entonces, ¿por qué tenía ganas de arrancarle la garganta a alguien?
Desde donde estaba limpiando, Kurohiri dijo conversacionalmente. Ha habido una actualización sobre la condición de Midoriya. En su sorpresa, Tomura accidentalmente puso todos sus dedos en el controlador. Maldiciendo mientras se deshacía en polvo en su regazo, rápidamente lo apartó, como para ocultar la evidencia. ¿Qué? ¿Está muerto? No, en realidad se despertó ayer, dijo Kurohiri. ¿Quieres seguir tratando de encontrar quién fue el que le disparó? No tiene sentido cambiar de objetivo, dijo Tomura, poniéndose de pie abruptamente. Tengo un nuevo plan en el que trabajar, así que no puedo tener interrupciones. Saliendo de la habitación, Tomura se dirigió directamente a su habitación, asegurándose de cerrar la puerta detrás de él. Deliberando un momento, sacó su teléfono para investigar un poco. Probablemente era mejor evitar las horas de visita reales. Sin duda, Midoriya estaba constantemente rodeada de héroes y policías, de manera molesta. No tenía ganas de montar una escena en el hospital, no con tantos planes en marcha. No, lo mejor sería ser discreto. Podía esperar hasta esta noche. Después de todo, le daría algo de tiempo para realizar un reconocimiento mientras tanto. Así fue como varias horas después, lo encontró encaramado en la cornisa del hospital, justo afuera de la habitación de Midoriya, aburrido hasta la médula. Odiaba este plan, pero necesitaba cronometrarlo correctamente. Su pequeño séquito se había ido, pero necesitaba asegurarse de que no entraría un médico y daría la alarma. Finalmente entró el médico y tomó los signos vitales de Midoriya. Tomura se encontró golpeando agitadamente el árbol mientras el anciano se tomaba su dulce tiempo. No entraría y mataría al hombre debido a su molestia, Midoriya sería insoportable si hiciera eso. Finalmente el doctor dijo unas últimas palabras antes de salir de la habitación. Tomura tardó unos momentos en deslizarse por el alféizar hasta la ventana. Era una ventana estándar con una cerradura simple. Solo era cuestión de disolver la cerradura sin caerse de la cornisa. Apenas logró hacerlo y abrió la ventana, sin caer en picado hacia su muerte, por lo que no quedó impresionado por la recepción de Midoriya. Tan pronto como sus pies hicieron contacto sólido con el suelo, una taza de agua lo golpeó en la cabeza. Irritado, Tomura hizo contacto visual con un agitado Midoriya. ¿No se supone que estás casi muerto o algo así? ¿Era realmente necesario? Siseo. ¿Qué estás haciendo aquí? Midoriya exigió en un susurro. ¿Sabes lo que pasaría si te atrapan? Oh, cálmate, dijo Tomura, interrumpiendo al chico. Deberías sentirte afortunado de que me haya tomado el tiempo de pensar en visitarte. Quiero decir, es bueno verte, pero, antes de que Midoriya pudiera continuar con su queja, fueron interrumpidos por el sonido casi ensordecedor de la rejilla de ventilación del techo golpeando el suelo. Ninguno de los dos pudo reaccionar antes de que la cabeza de Duise se asomara por el conducto de ventilación. Genial, encontré la habitación correcta esta vez. ¿Qué estás haciendo aquí, hombre de la mano? Oh, hola Duise, dijo Izuku débilmente, luciendo un poco enfermo. ¿Decidiste visitar también? Por supuesto que sí. Nunca visitaría a alguien como tú. Tomura sintió que su ojo temblaba por la irritación cuando un crujido vino de la puerta. Apareció un gran árbol en maceta, arrastrando los pies hacia adelante. Entrega de ficus. El hombre lagarto vino a colarse en la fiesta. 2 veces anunciado. Efectivamente, Spinner apareció una vez que colocó el árbol en el suelo. Es bueno saber que no has realizado tu último acto de heroísmo, Midoriya. Stein estaría orgulloso. Gracias. Cobardes, dijo Davi, entrando por la puerta. Los hombres de verdad no necesitan esquemas ni disfraces. ¿Entraste legítimamente en el hospital sin que nadie te detuviera? Exigió Izuku. Sí, lo hice. ¿Por qué no has estado tirando cosas al resto de ellos? Tomura gimió. Me he quedado sin tazas. El grupo se agrupó alrededor de Izuku y le informaron de lo que había sucedido mientras estaba en coma. Izuku logró relajarse un poco cuando una voz retumbó desde la puerta. ¿Qué está pasando aquí? Petrificado, Izuku apenas podía obligarse a mirar hacia la puerta donde estaba su médico. El hombre mayor parecía furioso, con los brazos cruzados. Todos ustedes comenzaron sin mí. ¿Qué? ¿Quién eres, viejo?
La mente de Izuku se aceleró con las formas en que podría explicarle esto a su médico cuando el hombre comenzó a derretirse. Sin embargo, era una vista familiar para Izuku, especialmente cuando su rostro se derritió para revelar unos brillantes ojos dorados y una sonrisa maníaca. Había algo reconfortante en tener a la mayoría de sus compañeros de póker allí con él, a pesar de las circunstancias extrañas, ilegales, que lo rodeaban. Sin embargo, en poco tiempo, Izuku apartó los ojos de todos, y un sonrojo se extendió por su rostro. Toga, ropa. Correcto. Poco después de la lucha por encontrar algo de ropa para Toga, se abrió un portal negro en la esquina de la habitación. Kurohiri pasó con Magna a cuestas, sosteniendo un plato de galletas. Podríamos haber venido todos juntos, ya sabes. Has hecho un buen progreso, Midoriya. Pero recuerda, si te excedes aunque sea un poco, te quedarás atrapado aquí de nuevo, dijo el nuevo médico de Izuku, quitándose los guantes. El médico anterior estaba vivo después de su visita de Toga, pero decidió tomarse unas largas vacaciones después de sufrir un ataque de nervios. ¿Eso significa que puedo irme a casa y empezar a trabajar de nuevo? Izuku preguntó, la emoción lo recorría. Significa que puede irse a casa y comenzar a hacer el papeleo nuevamente, dijo el Dr. Fujino, mirando a Izuku enfáticamente. Estás mejor de lo que eras, Midoriya, pero no estás sano. Tienes antecedentes médicos, por lo que debes saber qué tan grave es tu herida. Todavía no podemos arriesgarnos a usar ningún tipo de peculiaridad curativa en ti porque tu cuerpo apenas funciona como está. Un movimiento en falso y vuelves aquí conmigo, todo el día, todos los días. Seré el paciente modelo, prometió Izuku. No te creo, pero les vas a hacer un aneurisma a las enfermeras si te encuentran tratando de valerte por ti mismo otra vez. Sé que eres un niño inteligente, pero recuérdame, ¿qué se te permite hacer en tu estado actual? Suspirando, Izuku recitó. Puedo moverme de mi cama a la silla de ruedas con ayuda, y puedo empujarme lentamente en distancias cortas. ¿Y qué no puedes hacer? Literalmente, cualquier otra cosa que ejerza físicamente. Bien. No confío en ti, pero sí confío en tu madre para minimizar la cantidad de estúpidos riesgos que tomas, dijo el Dr. Fujino, mirándolo por encima de sus lentes. Sintiendo más que una punzada de astucia, Izuku inclinó la cabeza. Te prometo que trataré de ser un buen paciente para ella. Ya la he hecho pasar por suficiente. Izuku quiso decir esas palabras cuando las dijo, realmente lo hizo. Pero las intenciones y la práctica son dos cosas muy diferentes. Inko estaba más que feliz de tener a su hijo en casa. Ella se había estado preparando para su regreso a casa durante su rehabilitación, pero nada podría haberlo preparado para los desafíos que plantearía cuidar a un Izuku herido. No era que su herida fuera complicada o que necesitara medicación periódicamente. No, esas eran cosas que Midoriya Inko podía manejar. Para lo que no podía haberse preparado era para la constante amenaza que su hijo representaba para su propio bienestar. Siempre había sido una amenaza para sí mismo hasta cierto punto, siempre en nombre de salvar a alguien más. Si bien su bebé definitivamente era menos capaz de salvar a otros, él era tan desinteresado como siempre. Cada movimiento irreflexivo que hacía era un peligro para él. Si Eri no pudo encontrar su lápiz favorito, Izuku corrió por la casa en su silla de ruedas para buscarlo. Inko dejó caer algo. Izuku casi saltó de su silla de ruedas para atraparlo. Por mucho que le encantaría, Inko ya no podía soportar ser su cuidadora a tiempo completo. Afirmó que el trabajo la necesitaba de regreso la próxima semana, pero, francamente, sus nervios no podían soportarlo. Así que aquí estaba, encargando a Shoto que se asegurara de que Izuku siguiera con vida mientras visitaba a alguien. Hizo una mueca cuando escuchó los sonidos reveladores de una silla de ruedas acercándose. ¿A quién vas a visitar de nuevo? Sonriendo débilmente, Inko se volvió hacia su hijo. Oh, solo un compañero de trabajo que se siente un poco mal. Inko podría haber jurado que vio un brillo en los ojos de Izuku, pero desapareció antes de que pudiera descifrarlo. Cierto, lo olvidé. También olvidé preguntarte, ¿puede Hinata venir a ver la entrevista de Takane? Por supuesto, cariño, dijo Inko.
A ella realmente le gustaba el chico, pero también era una persona más con un interés creado en asegurarse de que Izuku no hiciera nada para lastimarse más. Gracias mamá. Izuku dijo, alejándose. Inko le observó por unos momentos más, en parte por cariño, pero en parte para asegurarse de que no hiciera nada imprudente en el camino a la sala de estar. Descubrió que un Izuku aburrido era un Izuku peligroso. Una vez que logró salir de la casa, Inko se apresuró a ir a la estación de policía. Era un lugar tan animado como siempre. En la parte de atrás Saito estaba gritando sobre algo mientras Mori se quejaba de otra cosa. Watanabe estaba en la recepción, pero cuando la vio se puso de pie bruscamente, con las carpetas manilla cayendo en cascada desde su escritorio. Sin prestarles atención, preguntó, ¿está todo bien, señora Midoriya? Midoriya. Llegaron varios gritos desde atrás. Sí y no, dijo Inko nerviosa. Tenía la esperanza de hablar con el detective Tsukauchi. De inmediato, señora. Cuando Inko pasó por la parte de atrás, varias personas la llamaron y le preguntaron si Izuku estaba bien. Sin embargo, antes de que pudiera responder, el detective Kimura los hizo callar a todos, siseando que lo descubrirían en breve. Inko se sintió agotada cuando Watanabe la llevó de regreso a la oficina de Naomasa. Después de un tímido golpe en la puerta, el hombre abrió antes de que el detective respondiera. El detective miró confundido cuando vio a Watanabe, tapando el auricular de su teléfono. Watanabe, estoy en una llamada importante. La señora Midoriya tiene un asunto urgente, detective. Antes de que Inko pudiera refutar la afirmación, el detective alarmado ya estaba colgando y diciendo, te llamaré más tarde, Torino. Surgió algo. Increíblemente, Inko se sintió aún más ansiosa de lo que se había sentido en las últimas semanas. No tenías que colgar por mí, realmente puedo esperar. Mirándola seriamente, Naomasa dijo. Puede que no sea que alguien se esté muriendo, pero te conozco lo suficientemente bien como para saber que no estarías aquí con esa mirada en tu rostro si no fuera algo importante. Ahora, ¿qué está pasando? Torciendo las manos, Inko se sentó con cuidado en una de las sillas frente al escritorio del detective. Sé que acordamos que Izuku volvería a trabajar el lunes siguiente, pero no sé si puedo aguantar tanto. Está por todos lados y siempre está haciendo cosas que podrían lastimarlo aún más. Al menos si estuviera aquí, habría más gente para vigilarlo, evitar que haga algo demasiado imprudente. ¿Él está bien? Preguntó Naomasa, arrugando la frente con preocupación. Eso espero. Está tratando de ser lo más activo y servicial posible, pero solo está haciendo que se lastime más. No puedo seguirle el ritmo y, a este ritmo, tengo miedo de que algo suceda sin mí. Notando. Cubriendo una de las manos temblorosas de la madre con la suya, Tsukauchi le dio una palmadita suave. Te ayudaremos a mantenerlo a salvo de sí mismo, Inko. Mientras tanto, de vuelta en la residencia de Midoriya, Izuku abrió la puerta. Al abrirlo, su rostro se iluminó. Hinata. Lo lograste. El chico tímido asintió. Como no he intentado huir ni nada, la detective Kimura me deja salir siempre y cuando le pida permiso y le diga cuando llegue. Después de que Hinata dejó de huir de la custodia policial, se apresuraron a localizar a su familia. Sin embargo, después de dejar en claro que no querían tener nada que ver con él o su peculiaridad, la detective Kimura dejó en claro que ya no tenían ninguna conexión con él, justo antes de que ella lo acogiera. No fue una transición fácil, pero Izuku estaba encantado de encontrar a Hinata más confiada y feliz cada vez que veía al niño. Tenía que admitir, sin embargo, que todavía era un arreglo discordante para él. Estas decisiones habían ocurrido en el periodo en el que siempre estaba drogado, y era una combinación tan improbable que su mente aún no la había captado por completo. Bueno, es bueno verte. Pasa, pasa. ¿Por qué no empujas mi silla de ruedas a la sala de estar para que no me acusen de esforzarme demasiado? Gracias. No fue hasta que Izuku estuvo situado en la sala de estar entre el lacónico Shoto y la tímida Hinata que se dio cuenta de que estaba en lo que posiblemente era la compañía más tranquila que podría haber encontrado. A solas con Hinata, fácilmente podría obligar al chico a compartir su mente. A solas con Shoto, podría molestar a su hermano en un debate estúpido u otro.
Sin embargo, sus dos compañeros tenían intensos hábitos sociales incómodos y, en este momento, su torpeza social solo alimentaba la del otro. Era un círculo vicioso en el que el mismo Izuku había caído en varias ocasiones, pero no había sido un problema con Shoto Hinata desde el comienzo de conocerlos. Izuku se salvó de tratar de romper el incómodo silencio porque tan pronto como comenzó la entrevista, la charla forzada murió por completo en el segundo en que el presentador de noticias volvió a aparecer en la pantalla. Hoy estamos hablando con el hombre del momento, el oficial Takane Sei. Es un nombre que todos conocemos bien en estos días. ¿Quién más puede decir que han salvado la vida de nada menos que All Might, el héroe principal de no solo la nación, pero el mundo? Oficial Takane, bienvenido. Moviéndose torpemente en su asiento no era otro que el oficial Takane. Su uniforme estaba impecable, aunque su sonrisa parecía un poco forzada. Este había sido un movimiento genial por parte del detective Tsukauchi. En el momento en que nadie sabía si Izuku iba a vivir o morir, se corrió la voz de que alguien había recibido una bala por All Might. El nombre de Eko había sido lanzado, pero fuera de los círculos selectos, el nombre era poco más que una leyenda urbana, tal como Izuku siempre había pretendido. A las personas que juraban que sabían algo sobre Deku rara vez se les creía, y en gran medida lo trataban como una especie de hombre del saco. Pero una vez que salió a la luz la historia de una persona común que salvó a All Might, los medios se volvieron locos por ella. Cuando llamó la prensa, acosando a Tsukauchi para que consiguiera la historia completa, estaba en camino para ver cómo estaba el herido Takane. La inspiración impulsada por su necesidad de mantener a Deku en secreto golpeó, y así Takane se convirtió en el campeón de la gente. O al menos así se lo explicaron a Izuku. Gracias por recibirme, dijo Takane, finalmente acomodándose en la silla. Su sonrisa ya no era forzada, sino que mostraba la misma sonrisa que el público adoraba. Fue precisamente esa sonrisa la que había llevado a Takane a varias listas de héroe más atractivo, a pesar de que era un oficial de policía, no un héroe. Oficial Takane, gracias por estar aquí hoy. Ha realizado tantas entrevistas que nuestra estación temía que no encontraría el sentido de hacer una más, dijo la presentadora de noticias, moviendo su cabello sobre su hombro. Como oficial de policía, siempre estoy feliz de hablar con el público, dijo Takane, haciendo un trabajo maravilloso al ignorar cortésmente su evidente coqueteo. Especialmente cuando se trata de asuntos de seguridad pública. Aunque lamento decir que no estoy muy calificado para asesorar al público, hay muchos oficiales que tienen más experiencia que yo, estaba más que emocionado de venir al programa de hoy para hablar sobre la importancia de tener alarmas de monóxido de carbono actualizadas. ¿Monóxido de carbono? Oh. Por supuesto, la razón por la que te pedimos que vinieras a nuestro programa, dijo la presentadora, ligeramente sonrojada por su desliz. Y estoy seguro de que tiene mucho que decir sobre el tema. Pero antes de que lleguemos a eso, oficial Takane, el público se muere por saber. ¿Ha tenido algún contacto con All Might desde ese fatídico día? All Might ha tenido la amabilidad de comunicarse conmigo y con todos los demás oficiales que estaban allí ese fatídico día, dijo, con una sonrisa tensa. Pero volvamos a las alarmas de monóxido de carbono. La mente de Izuku divagó cuando Takane dominó por completo la conversación con los peligros del monóxido de carbono, a pesar de la frustración del presentador de noticias. Casi sin pensarlo, su mano se deslizó hacia su herida de bala. Todavía estaba sensible, pero en este punto se negó rotundamente a tomar analgésicos, y Recovery Gel estaba feliz con eso, esperando que el dolor que experimentaba literalmente con cada movimiento fuera suficiente para hacer que Izuku reconsiderara cualquier decisión precipitada. No había ayudado mucho, pero era algo. All Might había intentado ver a Izuku todos los días desde el incidente, o eso le dijeron. Varias personas habían detenido al héroe, una de las cuales era el detective Tsukauchi. Hace años, la idea de que su héroe quisiera hablar con él habría hecho que Izuku saltara alegremente, pero ahora lo hacía sentir vacío. También era solo una cosa más infinitamente frustrante en la que Izuku tenía que confiar en la palabra de los demás. Estar inconsciente durante tanto tiempo fue una pesadilla para él, especialmente cuando sucedieron tantas cosas mientras estaba fuera.
Además de eso, siempre había preferido recolectar su propia información, incluso antes de hacer una carrera de eso. Vivir de rumores e historias manipuladas era suficiente para volverlo loco. Salió de su tren de pensamientos el tiempo suficiente para discutir a medias la entrevista con Hinata y Shoto antes de despedirse del más joven y permitir que el mayor empujara su silla de ruedas a la habitación de Izuku. Cuando pidió que lo empujaran a su habitación, Izuku lo hizo con la intención de trabajar en un análisis peculiar, pero una vez que llegó allí, parecía que no se atrevía a hacerlo. En cambio, todo lo que pudo hacer fue mirar fijamente a la pared. Por mucho que pretendiera estar simplemente feliz de estar vivo, cuando Izuku estaba solo no podía mantener la fachada de que todo estaba bien. Tenía dolor, estaba exhausto y aterrorizado de que nunca sanaría correctamente. Sabía que era el peor paciente, pero tratar de ayudar en cualquier forma que pudiera era lo único que lo hacía un poco como antes, a pesar de la tensión que sabía que estaba ejerciendo sobre su cuerpo. Cuanto más miraba la pared, más se hundía en sus pensamientos tóxicos. Los sentimientos de inutilidad y frustración estaban al frente, pero demasiadas emociones para contarlas hervían a fuego lento debajo de la superficie. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de ser consumido, sonó su teléfono. Sorprendido, Izuku ni siquiera miró quién estaba llamando antes de responder. «Hola. Detective Midoriya», dijo una voz cálida y familiar. «Te necesitan de vuelta en el trabajo. Rincón de Kit. Recuerden gente, Midoriya regresará a trabajar el lunes, pero aún está gravemente herido», llamó Kimura, observando cómo los oficiales corrían, preparándose furiosamente para la llegada de Izuku. Se le permitirá trabajar con papeleo, y solo con papeleo. Además de eso, al detective Midoriya no se le permitirá el acceso a ninguno de nuestros casos actuales que le interesen. Dele multas de estacionamiento, presente quejas por ruido, pero no déjalo ver el caso de contrabando de plátanos, el caso de tofu o cualquier cosa vagamente relacionada con los niños. ¿Entendido, Mori? Refunfuñando mientras revisaba una pila obscenamente alta de archivos, Mori dijo: «¿Qué pasa con el caso Yamamoto?» Como uno la comisaría se volvió contra él. Por supuesto que no el caso Yamamoto. Prácticamente sería pedirle a Midoriya que vaya a buscar por su cuenta. Dale esa carpeta a Watanabe para que la ponga en el archivador absolutamente prohibido. El recepcionista afligido levantó la vista del armario que había estado envolviendo minuciosamente con cinta de precaución. Nos perdimos uno. Ya pasé por 3 rollos de cinta de precaución y ya nos estábamos quedando sin. Voy a tener que cortar esto si vamos a agregar otro archivo. ¿Quién te dijo que pusieras tanta cinta de precaución allí?, preguntó Kimura, arqueando una ceja. Saito afirmó que era absolutamente necesario si queremos mantener fuera a Midoriya. Saito, ¿qué dije sobre? Chicos. Lo lograron. Sasaki gritó, entrando corriendo en la habitación, blandiendo algo salvajemente. Se estaban moviendo lo suficiente como para que nadie pudiera distinguir lo que tenía en las manos. ¿Qué? ¿Qué son esos? Los muchachos de algunas estaciones estaban preocupados por Midoriya, por lo que hicieron estos bebés especialmente, dijo Sasaki, finalmente deteniendo sus manos para mostrar 2 artilugios de metal amarillo. Esos son lo que creo que son. Tamakawa respiró. Sasaki asintió. Botas para sillas de ruedas. Podemos hacer que Midoriya se estacione donde sea necesario. Bendícelos. Tal vez tenga que hacerles galletas. El grupo celebró un poco más hasta que el estruendo fue interrumpido por el sonido agudo de una puerta al cerrarse. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es este lío? Oh, detective Tsukauchi, dijo Soma con un saludo alegre. Estábamos preparando la estación para el regreso de Midoriya. Naomasa consideró un momento antes de asentir lentamente. Continuar. Cuando llegó el momento de que Izuku volviera al trabajo, se sintió listo. Había pasado suficiente tiempo acostado en la cama sin hacer nada más que papeleo. Era el momento de la acción. Su entusiasmo por el trabajo se vio significativamente empañado por el hecho de que Eri y su madre no lo dejaban ir en su silla de ruedas al trabajo. Temían que pudiera forzarse o reabrir la herida si lo dejaban solo. Pero estoy bien, había insistido cuando comenzaron a empujarlo hacia la puerta.
El médico dijo que debería comenzar a esforzarme más para poder recuperar mi fuerza. No creo que esto sea lo que quiso decir, dijo Eri, cruzando los brazos. Necesitamos saber que lo haces de manera segura, agregó Inko. Déjanos hacer esto para ayudarte. Así que dejó que lo empujaran todo el camino hasta la comisaría. Si le hubieras preguntado a Izuku, habría dicho que hubiera preferido empujarse a sí mismo, y definitivamente no habría admitido que en realidad estaba agradecido de que sus brazos no estuvieran cansados para comenzar su día de trabajo, y no había manera de que admitiría ante cualquiera que todos y cada uno de los baches con los que chocaban en el camino hacían que su herida palpitara. No, en cambio, Izuku fingió que todo estaba bien y no pensó en nada más que en todo el bien que podía hacer ahora que estaba de vuelta en el trabajo. La totalidad del departamento de policía estaba esperando a Izuku cuando llegaron. Izuku sintió lágrimas en los ojos al ver a sus compañeros de trabajo, no, su familia, esperando su llegada. Era vergonzoso, pero al mismo tiempo le calentaba el corazón verlo. Si no hubieran estado luchando por verlo en el hospital, habría sido abrumador tener tanta gente compitiendo por su atención. Realmente le dieron la bienvenida del héroe. Dentro había globos, serpentinas y confeti que conducían a su oficina. Casi definitivamente era un peligro de incendio, y parecía que había habido una venta de decoraciones para despedidas de soltera dadas las formas sugerentes de la decoración. Fue completamente obra de Saito, basado en la forma en que se rió cuando vio su furioso sonrojo. Para empeorar las cosas, Watanabe estaba tratando de terminar el papeleo para procesar un arresto reciente, pero estaba demasiado nervioso debido a los comentarios inapropiados que estaba haciendo el hombre esposado. Limpiar esto es completamente poco profesional, dijo Naomasa con desaprobación. Midoriya, a tu oficina y discutiremos tu carga de trabajo actual. Izuku se detuvo, olvidando las decoraciones de mal gusto. Mi carga de trabajo actual. Regresaré al servicio, ¿qué quieres decir con mi carga de trabajo actual? Muchos de los oficiales intercambiaron miradas antes de que Sasaki dijera vacilante. Pequeña Midoriya, todavía estás muy lejos de recuperarte por completo. No puedes volver a tus funciones completas. ¿De qué estás hablando? Por supuesto que estoy bien. Me autorizaron a trabajar. Te autorizaron para el trabajo de escritorio, dijo Naomasa con severidad. Tenemos algunos casos sobre los que nos gustaría una consulta, así como una serie de solicitudes de análisis de peculiaridades de las comisarías de todo el país. Nos negamos a poner en riesgo su bienestar físico porque está impaciente. Esa es una orden, detective. Reprimiendo su frustración, Izuku asintió bruscamente. Parece que tengo mucho que hacer. Aparentemente, la expresión de su rostro fue suficiente para disuadir a sus colegas de intentar empujar la silla de ruedas por él porque solo observaron mientras entraba rodando en su oficina. Alguien había tenido la previsión de quitarle la silla de su escritorio y mover su escritorio para permitir un fácil acceso, pero estaba distraído por los montones de papeleo en su escritorio, era realmente una cantidad formidable. Claramente lo querían atrapado en su oficina, a pesar de que se sentía perfectamente capaz de su trabajo normal de policía. Logró completar aproximadamente la mitad del papeleo cuando escuchó algo de interés en el área principal. Un par de oficiales hablaban en voz baja, casi definitivamente en un esfuerzo por evitar que los escuchara, pero había pasado suficiente tiempo encubierto como para que escuchar cosas como esas fuera prácticamente una segunda naturaleza. Alguien dijo algo como, ¿pero cómo vamos a sacar a los niños? Eso llamó la atención de Izuku. Tan silenciosamente como pudo, empujó su silla hacia adelante para escuchar aún mejor. Estaban tan absortos en la conversación que no notaron que él entraba lentamente en la habitación. Acababa de unirse al grupo de oficiales cuando Mori dijo, bueno, si no podemos negociar con ellos y asaltar el lugar está fuera de discusión, ¿qué otras opciones tenemos? Podrías enviar a alguien encubierto, dijo Izuku en un susurro. Eso no funcionaría, nadie aquí tiene las habilidades para lograrlo. Sí, especialmente porque Deku está fuera de servicio. Podemos solicitar ayuda de una de las otras comisarías de alrededor, ofreció Nakamura. Solo asegúrate de que la estación 7 no se entere, escupió Saito. Ese oficial Furutani solo dirá que nuestra estación depende demasiado de Midoriya.
Eso es porque lo hacemos, señaló Tamakawa. No, no lo harás, se burló Izuku. Sí, dijo Saito, escucha Little Midoriya. A todos les tomó unos segundos procesar la conversación antes de que toda la multitud de oficiales se volviera hacia él, todos con varios niveles de desaprobación en sus rostros. Fue solo cuestión de segundos antes de que tuviera una escolta policial a su oficina. Pensó que ese sería el final, pero antes de darse cuenta, estaba sentado en su escritorio con una bota en su silla de ruedas, el tipo de botas que usaban en personas que tenían infracciones graves de estacionamiento. ¿De dónde sacaron una bota para una silla de ruedas? Aparentemente, también lo ancló al piso para que no pudiera mover su silla de ruedas, sin embargo ejerció la fuerza y el peso corporal que poseía, no es que intentara hacer algo así, por supuesto. Cuanto más miraba a su alrededor, más lo irritaba la cantidad de precauciones que la comisaría estaba tomando para mantenerlo a salvo. El arranque de la silla de ruedas no solo fue inesperado, sino ofensivo y apestaba al departamento de ingeniería de UA. Por supuesto, Naomasa pediría un favor a Nezu por algo como esto. Izuku no sabía que había un nuevo comité en la UA dedicado a encontrar formas de evitar una muerte prematura. Sin embargo, la cosa más insultante de todas, lo miró fijamente a la cara cuanto más tiempo estuvo en su oficina. Alguien había puesto un fideo de piscina sobre la espada de Stein, donde estaba montada en la pared. Estaba montado sobre la entrada donde llamaría la atención mínima en un esfuerzo por mantener a Deku en secreto, pero tener la espada disponible en caso de que fuera necesario. Dicho esto, ni siquiera podía sacar la espada de la pared sin ponerse de pie, lo cual estaba absolutamente prohibido fuera de la fisioterapia. En ese momento, era a prueba de bebés, simple y llanamente. Izuku sabía cómo se sentían todos en la estación por su regreso al trabajo. Era demasiado temprano, no debería haber regresado todavía, etc. Definitivamente estaban emocionados de verlo de regreso, pero actuaron como niñeros glorificados, no como colegas. Normalmente, Izuku se habría encogido de hombros y se habría ocupado del trabajo que tenía frente a él. El papeleo y las evaluaciones de peculiaridades eran tediosos, sí, pero al menos no estaba encerrado en su casa, o peor aún, en el hospital. Pero a pesar de que trató de racionalizar, no podía negar que estaba enojado. Sin embargo, incluso más que eso, Izuku se sentía mezquino, por lo que abusó de su conocimiento de las peculiaridades y los colegas. Además, había ciertas cosas que siempre había querido probar, pero no había estado dispuesto a incomodar a sus compañeros oficiales. Ahora era su momento. Para comenzar, Izuku quería descubrir todas las capacidades de Saito, al menos cuanto podía escuchar. Obviamente, con sus sentidos mejorados, había una serie de pruebas que le encantaría realizar, pero por ahora tendría que contentarse con probar su audición. Izuku estaba específicamente interesada en su rango de audición para frecuencias que estaban por encima del rango normal de audición humana. Obviamente, podía escuchar cosas desde una distancia mayor que otros, pero este era un territorio previamente inexplorado, al menos para Izuku. No podía simplemente reproducir frecuencias altas desde su oficina, o estaría claro que él era la fuente del sonido. Sin embargo, con un poco de esfuerzo, su computadora se conectó al sistema de intercomunicación que tenían pero que rara vez usaban en la estación. Era principalmente para que Watanabe anunciara las llamadas de emergencia a todos. Izuku comenzó las frecuencias a niveles lo suficientemente altos como para que Saito casi no los escuchara. Era mejor comenzar demasiado alto y trabajar hacia abajo. Comenzó a aproximadamente 300 kHz, el nivel que podía escuchar la gran polilla de cera. A partir de ahí, Izuku se abrió camino hacia abajo hasta que notó que Saito hizo una mueca un poco. Perfecto. Tocó la frecuencia hasta que Saito se giró bruscamente hacia Sasaki y preguntó, ¿qué es ese ruido? ¿Mori está respirando demasiado fuerte otra vez? Preguntó Sasaki sin levantar la vista de su papeleo. No, ese tono alto, y ahora se ha ido, dijo Saito, lanzando sus manos en el aire. Pero eso fue solo el comienzo. Izuku había tenido años para idear planes de esta naturaleza e iba a aprovecharlos. Rincón de Kit. Naomasa inspeccionó los restos de lo que una vez había sido una estación en funcionamiento. Sabía que a Midoriya no le gustaría el deber limitado, pero no había pensado que sería tan malo.
Las miserables decoraciones de la despedida de soltera solo estaban medio derribadas, ya que Saito detenía lo que estaba haciendo cada pocos minutos para gritar sobre un ruido agudo que nadie más podía escuchar. Ocasionalmente, dichos arrebatos de Saito sobresaltaban a Sasaki lo suficiente como para batir sus alas lo suficientemente fuerte como para romper los papeles en el escritorio de Mori, lo que provocó otra discusión entre los oficiales como la que habían estado teniendo desde que enviaron a Izuku de regreso a su escritorio. Y eso era justo lo que Naomasa podía ver desde donde estaba sentado en su escritorio. Hubo una serie de choques y gritos de los que no quería saber el origen. Con un suspiro de cansancio, Naomasa tomó su teléfono y marcó el número que no había pensado que necesitaría tan pronto. Escuela secundaria de la OA, habla el director Nezu. Es Tsukauchi. Ah, detective, me preguntaba cuándo tendría noticias suyas. Parece que he subestimado la capacidad de toda una comisaría para mantener bajo control a un solo adolescente herido, dijo Naomasa. Para ser justos, hemos sabido desde el principio que Midoriya es una excepción a la mayoría de las cosas. ¿Qué puede hacer nuestra escuela para ayudarlo en sus esfuerzos por salvar al joven detective de sí mismo? En este punto, todo lo que podemos hacer es encontrar algo que lo mantenga ocupado y lo haga sentir productivo. Estoy perdido aquí, pero si tiene alguna idea, será muy apreciada. Lo tengo en mente, detective, dijo Nezu, y la sonrisa en su voz era un poco aterradora. Sin embargo, seguramente mantendría a Midoriya ocupada y viva. Mientras tanto, toda la estación respiró aliviada cuando finalmente llegó el momento de que Midoriya se fuera a casa. Inko y Eri vinieron a traerlo de regreso, y algunos de los oficiales estaban al borde de las lágrimas al pensar en un respiro. Su salida de la estación transcurrió en gran medida sin incidentes hasta que Eri sacó una faja que no había notado de la silla de ruedas. ¿Qué es esto? ¿Puedo tenerlo? Definitivamente fue obra de Saito. La banda era de satén rosa con letras brillantes que proclamaban un dicho menos que apropiado. No, Eri, no puedes tenerlo, dijo Izuku rápidamente. ¿Por qué no? Izuku miró a su madre, pero ella simplemente negó con la cabeza, mostrando claramente que este era su problema y solo suyo. Porque es mío.